Capítulo 16. Adora en espíritu y en verdad. Terry Gunton. Querido Timoteo, dirigir a la Iglesia en su adoración es la responsabilidad más importante que tendrás como ministro del Evangelio. Guárdalo en mente durante tu tiempo de preparación y todos los años de ministerio activo que el Señor te dé. Como decían las generaciones previas de evangélicos, tú eres un ministro de la palabra y de los sacramentos. Tu obligación principal es guiar al pueblo de Dios cuando se reúnen públicamente a escuchar la palabra de Dios leída, predicada, cantada y orada y presentada en la palabra visible, como los denomina Agustín los sacramentos. Te darás cuenta de que el pastorado es un lugar muy atareado. La competición por tu tiempo será muy intensa. Lucha contra la tentación de ocuparte con otros trabajos, aunque esos trabajos sean importantes. La adoración va primero y no solo porque Dios va primero, sino también porque casi todo lo demás, incluyendo la percepción pública de tu vocación, descansa en tu habilidad de dirigir los cultos de adoración. No entregues esta responsabilidad a otros. Los equipos y líderes de adoración no podrán hacer para el pueblo de Dios lo que únicamente alguien escogido, instruido, examinado y ordenado con este propósito puede hacer a través de la predicación y la oración. Tu lectura y predicación de las Escrituras alimentará al rebaño. Tus oraciones serán modelo de piedad y enseñarán a tu gente cómo dirigirse a Dios y relacionarse con Él. Tu selección de cánticos expondrá a tu congregación a las palabras y frases con las que ofrecer alabanzas a Dios y responder a las vicisitudes de la vida. Pero creo que me estoy adelantando a los acontecimientos. Hoy estamos en medio de las guerras sobre la adoración. Las iglesias, las denominaciones, las misiones e incluso las familias se están dividiendo a causa de la cuestión cómo hemos de adorar a Dios. Las tendencias son suficientemente claras, la novedad está de moda, la tradición está pasada de moda. La expresión contemporánea de la adoración atrae a las masas, las formas clásicas atraen polvo, o por lo menos eso es lo que nos hacen creer a los campeones de la innovación. Te insto a que consideres las implicaciones de todo el registro bíblico en lo que respecta a Dios y su adoración, y en particular Juan 4, 7-24. Jesús provee a la comunidad cristiana con el perfil básico de su adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4:24. Debido a quien es Dios, Dios es espíritu, estamos obligados a adorar a Dios, es necesario que adoremos, de manera congruente con dos principios fundamentales, en espíritu y en verdad. No somos libres de adorar a Dios en ninguna otra manera, sino en esta que Él ha ordenado. Dios determina la adoración que a Él le agrada, y tiene libertad de exigirnos lo que es agradable y lo que no es. A veces tengo la impresión de que hoy en día las decisiones que se toman acerca de la adoración están basadas en lo que alguien percibe como ingenioso o especial, o que será más espectacular o que causará más lágrimas de emoción. Estas no son las cuestiones que deberían tratarse. Como ministro de la palabra y de los sacramentos, deberías hacerte dos preguntas fundamentales. ¿Qué quiere decir adorar a Dios en espíritu? ¿Y qué adorar a Dios en verdad? Estas cuestiones proveen la base de una adoración agradable a Dios. Adorar en espíritu. El significado de la primera de ellas, adorar en espíritu, es suficientemente claro. La mujer samaritana está discutiendo sobre geografía, ¿no? Juan 4:20. El debate entre los judíos y los samaritanos era acerca del lugar en qué monte, qué edificio, qué altar. El espíritu está en contraste con el lugar físico. El lugar, por supuesto, era importante en el Antiguo Testamento. Jerusalén era el lugar porque allí se localizaba el templo y el altar y los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, por mandato e institución divina. Es por esto que las palabras de Jesús en el versículo 21 son probablemente las más revolucionarias de toda la Biblia. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Jesús indica en este momento una discontinuidad radical con el Antiguo Testamento. Todos los factores externos mencionados anteriormente eran importantes antes de manera que no lo son ahora en la era del Nuevo Testamento. Esto contiene implicaciones importantes para tus cultos de adoración. Conduce una adoración que sea espiritual. Dios siempre se ha interesado primordialmente por el espíritu o el corazón de la adoración. Todo mi ser debe bendecir su santo nombre. La adoración incondicional es siempre requerida. Salmo 103, 1.
Limpio de manos y puro de corazón y un corazón contrito y humillado son las normas de la adoración en el Antiguo y Nuevo Testamento, Salmos 24:4, Salmos 51 horas y 17 minutos. El punto de Jesús debe ser considerado como un asunto de énfasis. Este es especialmente el caso en el Nuevo Testamento. La ciudad, el templo, el altar, los sacrificios, los sacerdotes, el incienso, todo tenía una importancia simbólica. Todos eran tipos o símbolos de Cristo cuya utilidad se terminó con la llegada del antitipo al cual señalaban, el Señor Jesucristo, Hebreos 7:10. No vuelvas a introducir símbolos en la adoración. No intentes animar tus cultos con accesorios externos como velas e incienso, retratos, estatuas, cruces o cualquier otro objeto santo que los liturgistas recomienden. La historia entera del Antiguo Testamento prueba la tendencia de la adoración sumamente simbólica a convertirse por un lado en una adoración mecánica, formalismo, y a la idolatría por otro, la adoración de los símbolos. Cada elemento de la adoración debe ser espiritual, apuntando al corazón a través de la conciencia. No lo compliques. ¿Te has dado cuenta de que no hay un libro de Levítico en el Nuevo Testamento? No hay ningún ritual para acercarte a Dios, EJ. Ponte de cara al este, haz una reverencia, repite el Padre Nuestro, haz una genuflexión, etc. No hay ceremonias excepto por la Cena del Señor y el bautismo. Tu culto debe ser simple, empleando lo que los puritanos llamaban un estilo sencillo. Tu lectura, predicación, oración y cánticos deben caracterizarse por ser corrientes. El apóstol Pablo enfatiza esto un poco en sus escritos. Por ejemplo, le dice a los corintios: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1-5. Un estilo simple, desprovisto de ornamentación retórica o exceso, era importante para el apóstol Pablo. La sabiduría de palabras contradiría el mensaje, y la cruz de Cristo sería hecha vana. 1 Corintios 1:17. La forma de su presentación debe ser sencilla y simple, auténtica en su debilidad y mucho temor y temblor, carente de palabras persuasivas de humana sabiduría. La fidelidad, la sinceridad y la pureza, primos cercanos de la sencillez, son cruciales en la dirección del culto de adoración. Como el apóstol Pablo vuelve a decir, pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. La presentación sencilla, sin adornos, de la verdad es el único estilo, si podemos hablar de estilos, que es compatible con un evangelio simple. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4, 1-2. Ahí está. Manifiesta simplemente la verdad y de ese modo atrae a toda conciencia humana. En otras palabras, Jesús se preocupa por el espíritu interno de la adoración y no la forma externa, aunque la forma debe ser simple porque la sencillez refuerza la espiritualidad. Jesús insiste en que el corazón, o el espíritu, de la adoración, no el lugar, el ritual, la ceremonia, el carácter teatral, la tecnología o el profesionalismo, es crucial. Nuestra adoración debe ser espiritual, simple, sencilla, sin adornos, sincera y pura. No la recargues con símbolos, rituales, ceremonias, complejidades o sofisticación no autorizados en la palabra de Dios. Esta espiritualidad y simplicidad son también la base de la catolicidad de la adoración. Debido a que es tan simple, consta de la escritura, la oración, el cántico de alabanzas y los sacramentos, puede conducirse en cualquier lugar, ya sea en Alaska como en el Amazonas. Esta también es la base de la comunión de los santos en adoración. Nuestra comunión se construye sobre lo que tenemos en común. Donde quiera que vayamos por el mundo, deberíamos saber esencialmente con lo que nos vamos a encontrar al entrar en una asamblea cristiana.
Rehuye de la novedad, la idiosincrasia, lo especial, lo inaudito, y dirígete a lo de calidad probada, lo universal y trascendente. Mantén la reverencia. El espíritu de la adoración, su tono, su disposición, su atmósfera, es el de reverencia. Dios debe ser adorado con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Conduce el culto en una atmósfera adecuada al serio asunto que es la adoración del Dios Todopoderoso. Incluso cuando te regocijes, hazlo con temblor. Salmos 2:11. Adorar en verdad. De momento, ¿me sigues? Entonces sigamos adelante. En segundo lugar, Jesús dice que debemos adorar en verdad. A mí me parece que esto quiere decir dos cosas. Adora a Dios como Él ha ordenado. Debemos adorar de acuerdo con la verdad de Dios. Demasiadas personas están haciendo lo que ellos quieren en la adoración. Deberíamos hacer lo que Dios quiere. La mujer samaritana piensa que es aceptable adorar a Dios en los montes de Samaria según los métodos de los samaritanos. Se equivoca. Jesús dice que los samaritanos adoran lo que no sabéis ellos, mientras que los judíos adoran lo que sabemos. Versículo 22. Todo el pasaje asume que Dios puede decirnos, y nos dice, lo que debemos hacer en la adoración. Versículo 24. Pero quizás ya he dicho lo suficiente acerca de esto. La adoración debe estar colmada con la verdad. No solo la adoración es ordenada por la verdad de Dios, sino que también está llena con la verdad de Dios. El contenido de cada elemento es la Biblia. Podemos seguir la fórmula sencilla mencionada anteriormente: leer la palabra, predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra y administrar la palabra visible. Esta es la manera de honrar a Dios, salva a los pecadores, santifica a los santos y adora en verdad. Esto es lo que quiero preguntarles a todos los ministros del Evangelio. ¿Crees que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Romanos 1:16. ¿Crees que somos nacidos de nuevo por medio de la palabra? 1 Pedro 1:23-25. ¿Crees que la fe llega al escuchar la palabra de Dios? Romanos 10:17. ¿Crees que somos santificados por la verdad? Juan 17:17. ¿Crees que la Escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Hebreos 4:12. Si así lo crees, y yo sé que así es, entonces debes alarmarte con las tendencias de los últimos 100 años y especialmente los últimos 30 años. Hemos visto cómo las Escrituras han ido adoptando gradualmente, y ahora más rápidamente, un rol cada vez más reducido en la adoración cristiana. Se lee menos, unos pocos versículos en lugar de un capítulo o más. Se predica menos, presencia el cambio de predicación expositiva a mensajes temáticos. Se canta menos, los salmos métricos y los himnos ricos en teología han sido reemplazados por alabanzas y coritos. Se ora menos, se alzan muy pocas oraciones. Indiscutiblemente estas son las trayectorias de la adoración moderna. Esto representa un desastre absoluto para la Iglesia evangélica si aceptamos la suposición de que la palabra tiene un rol primordial en convertir a los pecadores y en santificar a los santos. Resiste estas modas, Timoteo. Dios debe ser adorado en verdad, dice Jesús. Confía en que bendecirá su palabra cuando la leas, la prediques, la cantes y la uses en la oración. No volverá a él vacía, así lo ha prometido. Isaías 55:11. El programa. Espero que no te hayan aburrido los comentarios introductorios bíblicos y teológicos un tanto densos que hice, pero consideré que eran preliminares necesarios para el consejo práctico que te quiero dar ahora. Primero, mantente teocéntrico desde el principio hasta el fin. Estás ahí para guiar a la gente a la presencia de Dios. No les distraigas. No dejes que tu ambición por gustar, ser querido y admirado se ponga delante. No intentes ser adorable, gracioso o listillo. En pocas palabras, los cultos que diriges no son sobre ti. ¿Estoy diciendo obviedades? Ojalá que fuera tan obvio. Unos breves momentos viendo las emisiones de televisión cristianas o una visita a una mega iglesia típica nos confirmaría que la iglesia evangélica no está por encima del culto a las personalidades. Huye de ello. Estarás impidiendo a las personas acercarse a Dios si las atraes hacia ti. Que todo lo que hagas sea teocéntrico, la introducción del culto, la conclusión del culto, la selección de himnos, tus oraciones, tu predicación.
Segundo, que tu adoración gire en torno a Cristo. Esto quiere decir que los grandes temas del pecado y la redención deben ser prominentes a lo largo de tus cultos e incluso pueden constituir su estructura general. Comienza alabando al Dios de la Biblia, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Creador, el Sustentador y el Redentor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 100, 4. Esta alabanza puede expresarse a través de una llamada a la adoración, un himno de alabanza, y una oración de invocación y alabanza y una afirmación confesional. Avanza de la visión de la gloria de Dios expresada en tu alabanza a un momento de confesión de pecados. Cf. Isaías 6, 1, 6. Este orden para la adoración es lógico y está impulsado por el Evangelio. Cuando vemos la majestad y dignidad del loor de Dios, nos damos cuenta naturalmente de nuestro pecado y de la necesidad de ser perdonados. Una mirada al que es infinito nos recuerda que somos finitos. Una mirada al que es santo nos recuerda que somos corruptos. Podrías usar los 10 mandamientos como preparación para la confesión. En tu oración lleva a tu congregación desde el completo reconocimiento de sus pecados a la cruz, y al Cristo que murió el justo por los injustos, 1 Pedro 3:18, el cual llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, quien se hizo por nosotros maldición, Gálatas 3:13, el que dio su vida en rescate, por nosotros, Mateo 20:28, y en quien tenemos por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1:14. Humildemente guía a tus fieles de la confesión de pecados a los medios de la gracia que Dios ha provisto para los discípulos perdonados pero necesitados. Lee la palabra. Predica la palabra. Administra la palabra viviente, los sacramentos. Ora según la palabra. Concluye con acción de gracias y una bendición, dando gracias en nombre de Jesús por todo lo que es nuestro en Cristo, y permaneciendo en Él. Juan 15:1 siguientes. Nuestro acercamiento a Dios en la adoración es como nuestro acercamiento a Dios en la conversión. Observar a Dios en toda su grandiosidad nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y a la súplica deseosa porque sostenga la gracia por medio de la palabra y del Espíritu. Tercero, sé biblia-céntrico. Esto quiere decir algunas cosas acerca de tus decisiones. En la adoración tienes una cantidad de tiempo limitada, tradicionalmente de 1 hora a 1 hora y media. Reflexiona sobre la cantidad de tiempo que debes dedicarle a cada elemento, anuncios y preliminares, oración, lectura de la Biblia, predicación, alabanza y la administración de los sacramentos. Igualmente importante, durante los 5, 10 minutos que pensáis cantar, ¿qué es lo que vais a cantar? De los 30 a 45 minutos destinados a la predicación, ¿sobre qué vas a predicar? Dado lo que te acabo de recordar un poco más arriba, que somos santificados por la verdad de la palabra de Dios, Juan 17:17, que la fe llega al escuchar la palabra de Dios, Romanos 10:17, permíteme explicar con más detalle lo que hasta ahora únicamente he insinuado. Ora según la Biblia, estudia un método para orar de Matthew Henry, guía para la oración de Isaac Watts o pensamientos acerca de la oración pública de Samuel Miller, y observa cómo oraban las previas generaciones de ministros. Sus oraciones eran ricas en lenguaje e imágenes bíblicas. Aprendieron el lenguaje de la confesión a partir de las oraciones de confesión de la Biblia, el lenguaje de la alabanza a partir de las expresiones de alabanza de la Biblia y así sucesivamente. Nada conmoverá más a tu congregación que el poder oír el eco de la Escritura en la alabanza, la confesión y las peticiones de su pastor. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Lee la Biblia. Te recomiendo que leas un capítulo de otro libro de la Biblia, además del fragmento sobre el cual vas a predicar. Si vas a predicar del Antiguo Testamento, lee del Nuevo Testamento. Si vas a predicar del Nuevo Testamento, lee del Antiguo Testamento. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:13. Así que la fe es por el oír, Romanos 10:17. Predica la Biblia. Con esto quiero decir, predica sermones expositivos consecutivos. Predica palabra por palabra, versículo por versículo, y libro por libro toda la Biblia. Y no solamente leas el texto y luego extraigas una predicación temática de ese texto. Predica el pasaje en sí mismo, encontrando tu mensaje y su aplicación en el texto.
Los mejores ejemplos de esto hoy en día pueden ser por John MacArthur de la Grace Community Church en el sur de California y el difunto James Montgomery Boyce de la Tenth Presbyterian Church en Filadelfia. Tanto sus obras escritas como sus grabaciones en audio están disponibles. Esta decisión de predicar de manera expositiva puede que sea la decisión más importante que tengas que tomar. ¿Predicarás temáticamente o guardarás la disciplina de predicar de manera consecutiva? Es mi creencia que, puesto que Cristo está en todas las Escrituras, no conoceremos enteramente a Cristo si no predicamos toda la Biblia. Lucas 24:27. Es más, la lectio continua nos mantiene honestos. Todos tenemos tendencia a batallar en el púlpito contra los asuntos actuales y enseñar los temas favoritos. Pero, las predicaciones expositivas consecutivas obligan al ministro a predicar el texto siguiente, cualquiera que sea. Así, es más probable que prediquemos todo el consejo de Dios a través de un método expositivo secuencial que si elegimos y escogemos los temas de acuerdo con nuestra propia percepción y nuestros deseos. Hechos 20:27. Canta la palabra. Canta canciones poéticamente competentes que sean ricas en contenido bíblico. De nuevo, tienes una cantidad de tiempo limitado. La decisión de cantar una cosa también es la decisión de no cantar otra cosa. Escoge la mejor selección posible para ocupar ese tiempo. Te exhortaría a que vuelvas a iniciar en el canto de los salmos métricos a tu congregación. Para mí esto es algo obvio. Los salmos son el himnario de Dios. Fueron escritos para ser cantados. Debemos cantarlos. ¿Qué puede ser más obvio? Nuestros ancestros protestantes cantaron salmos exclusivamente durante más de 200 años, y principalmente durante otros 100 más. Es solamente en los últimos 125 años aproximadamente que el canto de los salmos ha ido decayendo para el detrimento de las iglesias. Es el momento de introducirlos nuevamente. El Salterio de la Trinidad junto con el Salterio de la Trinidad edición con música 6 son fuentes inestimables, combinando las palabras de cada versículo de cada salmo con melodías conocidas. Los CDS de Salmos del Salterio de la Trinidad y Salmos del Salterio de la Trinidad 2.8 ofrecen grabaciones de unos 60 salmos de los 150 que contiene el Salterio de la Trinidad, maravillosamente producidas. Respeta los himnos. El siglo XVIII fue algo así como la edad de oro de la composición de himnos, con gigantes como Isaac Watts, Charles Wesley, John Newton, Augustus Toplady, William Cowper y Philip Doddridge. Ellos fijaron el nivel para las generaciones futuras. Haz uso generoso de sus himnos. Rehuye de los superficiales, los repetitivos y los habituales. Recuerda, lo que importa no es cuándo fue escrito el cántico, sino la solidez de su contenido y lo apropiada que es la música. No todos los géneros musicales son apropiados para la adoración. Pregúntate si las palabras son bíblica y teológicamente sólidas y maduras, 1 Corintios 3:1, Hebreos 5, 11:6, 2, o si la música se puede cantar. ¿Es emocionalmente equilibrado? ¿Es apropiado para la adoración del Dios de la Biblia? Cuarto, mantén la adoración centrada en la iglesia. La iglesia está constituida por todo el pueblo de Dios, jóvenes y mayores, ricos y pobres, judíos y gentiles. La iglesia verdadera trasciende todas las divisiones del mundo basadas en la cultura, la raza, la etnia y la edad. Gálatas 3:28. Por tanto, la adoración también debería ir más allá. Sé que la tendencia y la dirección de las cosas hoy son contrarias a esto. La teoría hoy en día es que cada subcultura necesita su propia adoración expresada en su propio estilo de formato, música y forma de hablar. Considera conmigo, ¿dónde nos dejaría esto? Inevitablemente la iglesia se dividirá en miles de grupos por afinidades, cada uno exigiendo su propia adoración en su estilo cultural preferido. Supongo que cultos para negros, blancos, marrones, amarillos y rojos, para jóvenes, solteros, la generación X. Los nacidos en la generación boom de los 60, y por supuesto, la generación de la Gran Depresión, para aquellos que prefieren el jazz, el rock, el swing, la música clásica, el country, el rap, etcétera, etcétera, etcétera. El momento de la semana en el que debemos hacernos uno en Cristo será el momento en el que estemos más divididos. Esto es un callejón sin salida. No vayas por ahí. En su lugar, considera que la iglesia tiene su propia cultura. Tiene su propia mina musical con contribuciones que incluyen desde Bach a Handel, Beethoven, Mozart, Haydn y Mendelssohn.
Tiene su propia compilación de letras, incluyendo contribuciones por Watts, Wesley, Newton, Avergal, Lutero, Calvino, San Bernardo, San Francisco y así sucesivamente. Gradualmente y con el tiempo se añaden otros a la tesorería. Solo un puñado pequeño de los cientos de canciones preferidas de una generación trascenderán a otras generaciones. Aquellos que perduran serán añadidos a la tesorería. Básicamente la tesorería consta de canciones y letras que han cautivado la atención de todas las clases, razas, culturas y generaciones. Han aparecido en fuentes en galés, francés, alemán, español, griego, latín y hebreo. Han trascendido los gustos locales y han cautivado universalmente. Han resistido el paso del tiempo. ¿A quién no le gusta sublime gracia? ¿Quién no se deleita en cantar al mundo paz, nació Jesús? Lo que quiero decir es que no selecciones un formato, un estilo de lenguaje o un estilo de música que se adapte a los gustos particulares de un grupo y excluya a todos los demás. Más bien cíñete a la cultura trascendente de la Iglesia, la cual ningún grupo puede apropiarse como suya, y que posee un atractivo estético universal que puede, por tanto, pertenecer a todos. No te desvíes alegando que es un asunto de comunicación, como si el Evangelio no pudiera entenderse si no está envuelto en las preferencias culturales de cada individuo, porque no lo es. La conclusión. Conduce la adoración según mi esquema y puede que seas criticado. Tú eres simplemente un defensor de la adoración tradicional, objetarán algunos. No haces provisiones para los que están sin iglesia, los que buscan, los perdidos. Se aburrirán y se ofenderán con lo que describes. Este es un desafío serio. Pero antes de recapitular, veamos si hemos entendido correctamente la queja. Hemos dicho que la adoración ha de tener como centro a Dios, Cristo, la palabra y la Iglesia. ¿Es esto lo que consideran insuficientemente evangelístico? Lo que hemos descrito está repleto del Evangelio de arriba a abajo, del principio hasta el fin. Francamente, solo aquellos que han perdido la confianza en que el Evangelio, en sí mismo, es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17, y que somos santificados en tu verdad, Juan 17:17, pueden llegar a tal conclusión. No sé qué pensar de aquellos que sienten la necesidad de sustituir con drama y bailes, conciertos y programas de entrevistas, la predicación bíblica sólida, los cánticos y la oración. Me viene a la mente una falta de fe. También se me ocurre idolatría. Cuando el pueblo de Dios le adora reverentemente, debemos esperar que el resultado sea un culto considerablemente diferente a lo que las personas sin iglesia han experimentado previamente. Sin embargo, esto no debería preocuparnos mientras que el culto se lleve a cabo en una lengua conocida. Si lo es, el apóstol Pablo confía en que el no creyente, en presencia de la adoración reverente, con Dios y Cristo como eje, y llena de la palabra, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, 24-25. No hay ninguna iglesia entre 100 o 1000 que combine la predicación bíblica con la adoración reverente. Algunas iglesias tienen la predicación pero su adoración sufre. Otras tienen la adoración, pero su predicación no solo sufre, sino que es insufrible. La demanda por iglesias que combinan las dos cosas crece lentamente. Hazlo así, y no solamente estarás adorando a Jesús como Él dice que debemos, también estarás preparándote para satisfacer esa necesidad que crecerá en los días que vienen. Sinceramente. Terry. P.D. Aquí tienes una lista de libros, además de los que mencioné en las notas a pie de página, que te recomiendo sinceramente que leas. 1 Con reverencia y temor de D.G. Hart y John R. Muetter, Phillipsburg, N.J., P.I.R. Publishing, 2002. 2 Dirigir en oración de Hughes Oliphant Old, Grand Rapids, Mi, Hermans, 1995. 3 Adoración reformada según las Escrituras, pautas para la tradición reformada de Hughes Oliphant Old, Atlanta, GA, John Knox Press, 1984. 4 Venid, adoremos de Robert Travern, Grand Rapids, Mi, Baker Book House, 1980.